contracara a esa cierta pasividad en el dólar, 8% de caída en las acciones. Sí, en dólares, los ADR, los que cotizan afuera, tuvieron un desplome importante. Las acciones en promedio perdieron entre 3 y 7% acá en la Argentina. Fue horrible. O sea, no fue un buen día. El riesgo país tuvo una pequeña caída, bajó poquito. Es decir, el dólar dio el contexto más favorable, las acciones y demás, el contexto más negativo. Básicamente, ¿por qué? Porque cuando vos comprás acciones, suponés que esa empresa va a tener buenos resultados, que te va a dar dividendos y por lo tanto que va a ser una empresa que va a ganar plata. Cuando vos ves que el escenario que viene es estanflación o recesión, con caída en los niveles de actividad y menores ventas, en general salís de las acciones. Sí. Salvo que creas, como muchos piensan, que las acciones están muy devaluadas en términos relativos en dólares, que están casi a precio de remate y que si la Argentina da la vuelta, cuando venga el proceso de expansión deberían valer mucho más y por lo tanto anticipan compras. Eso venía ocurriendo hasta que fracasa la ley ómnibus. Exacto. Cuando fracasa la ley ómnibus, algunos dicen, che, pará, ¿y cuándo la da vuelta? Una cosa es en 4 meses, otra en 1 año, otra es en 2 o otra veremos. O que antes de dar la vuelta algún cimbronazo perjudique o ponga la situación en un punto de partida peor. No nos olvidemos que ahora, por ejemplo, acompañarán en Italia al presidente, creo que un 30 o una treintena o más de empresarios argentinos que tienen reuniones con empresarios también europeos. Claro, y vos te preguntás, la seguridad jurídica, las condiciones que está ofreciendo, mostrando la Argentina para futuros eventuales inversores extranjeros, con un Congreso paralizado en estas condiciones, ¿cuál es? Con provincias que pueden también ser de interés para recibir inversiones en materia de, no sé, hidrocarburos, minería, pero con gobernadores que, bueno, tienen un vínculo en este momento roto. El presidente habló de guerra y les dijo delincuentes. Está hablando de traidores, claro que sí. Es complicado en el ambiente económico. Digamos. Acá lo que los dueños del dinero piensan que la orientación, la dirección que toma Milei es la correcta. Lo que tiene una gran duda es si Milei lo puede implementar el plan. Lo puede llevar a la práctica. ¿Puede sancionar leyes? ¿Puede el Congreso sancionar leyes a pedido o a sugerencia del Poder Ejecutivo? Todavía no tenemos ningún ejemplo. A propósito de lo que vos dijiste recién de las acciones, quiero mostrarles, y también a la gente naturalmente que está del otro lado, cuál es la gran apuesta de Javier Milei para los próximos 6 meses. Los invito a ver algunos numeritos que pueden parecer antipáticos, pero los hice muy fáciles. Paulino, Débora, Alejandro también. Esta es la proyección de inflación que maneja el Banco Central de la República Argentina. En base a estos números, el Banco Central después toma decisiones. Verán que estamos en enero con una proyección, todavía no se conoce el número de inflación de enero. El miércoles próximo va a ser conocido. Exactamente, por eso sigue siendo proyección. La inflación de enero muy alta. Está tomado el indicador de la Ciudad de Buenos Aires, de todas maneras, 21,8. Sí, en realidad lo que tomamos acá es el REM, exactamente, que son las expectativas de consultoras muy prestigiosas. Lo que quiero insistir es con esto. Estamos en niveles estratosféricos de inflación todavía, pero de cara a julio, si se dan ciertos supuestos, este escenario muestra que estaríamos en una inflación cercana a la que se nos acostumbró Sergio Massa. Entonces, Milei podría decir, ¿vieron que el esfuerzo vale? Solo si se da este escenario. Para tener un resultado para mostrar. Exacto, si yo te muestro casi un 9% de inflación, que es muy alta, repito, no me conformo con esto, pero si bajo del 25 de diciembre a casi el 9 en julio, bueno, Milei podrá decir, mi plan está funcionando. ¿De qué depende esto? Y acá viene lo interesante. Primero, de que el ajuste se sostenga y se profundice. ¿Le suena? Boleto de colectivos, por ejemplo. Segundo, que no haya una devaluación importante de acá a julio. Por lo cual se peleó con Julián Sosovich y otros, el propio Caputo, más que se peleó en un intercambio, hablando de la expectativa de devaluación que algunos están centrando para el mes de marzo, fruto de un rebote de la inflación, y el ministro diciendo eso no va a pasar, no va a ocurrir y se va a mantener la senda en la que estamos. Bueno, la pregunta es si el eventual 8,8 que marcás para julio es consecuencia de que las variables macroeconómicas y el tema fiscal se ordenó o si es consecuencia de la recesión. Yo creo que todo eso es ciencia ficción, igual es una paparruchada, como decir, cuando me dicen los decimales que va a ser en 6 meses la inflación 8,8, es más o menos la encuesta que dice, no, 31,3% tal candidato.
A ver, lo que pasa es que vos muy todavía bien, tenés el recuerdo de Sergio Massa en la cabeza, que te prometió una inflación del 3 cuando fue del 10, del 12, No, no sé yo tengo el cuánto. recuerdo de Roberto Lavagna que hablaba del 10 y fue Claro. el 3 porque subestimaba, porque justamente después le permitía Está muy bien. gastar. Todo el mundo mintió sobre. El tema es después, que cuando con nos gustaron estos los números- datos, intervenimos el INDEC, qué sé yo. Claro, Lo con que- estos números se toman decisiones. Lo que está sucediendo hoy en la práctica es que cuando están haciendo las colas del SUBE, después les terminan pidiendo a los kiosqueros si le pueden pagar ellos y fiar el costo de la SUBE porque no tienen cómo pagarla. Entonces, esta realidad que me manifiestan los gráficos choca irremediablemente con la cotidianeidad y ahí empieza a ponerse en crisis el sistema. En cualquiera de los casos hay decisiones importantes económicas por delante. Un día después de conocerse la inflación, se reúne el Consejo del Salario. La CGT va a plantear un aumento del 85% en el salario mínimo. CTA va a plantear duplicarlo. Hoy está en 156.000 pesos. 156.000 pesos, apenas por debajo de lo que es la jubilación con bono de la jubilación mínima, que Milei no modificó, mantuvo diciembre, enero, febrero, hasta acá, sin novedades, y que está en 163.000 pesos, muy licuado respecto al indicador de noviembre. 780 pesos por hora es la participación del salario mínimo de salario para algún tipo de actividad. Totalmente descalzado. Eso va a ser el 15 de febrero. Y el 29 de febrero, el último día de este mes, se ha fijado una audiencia pública para presentar por parte del gobierno la conformación como propuesta de una nueva canasta básica energética, que va a ser la referencia para la implementación del nuevo esquema de subsidios en materia energética. Luz, gas, eventualmente agua en menor medida. Y yo te diría que ahí se juega Ojo. la mitad del plan Caputo. El O tal vez un poco 50%. más. El 50% de la suerte de Caputo se juega en esa audiencia pública. Potenciar trabajo. ¿Saben que más de 9.000 personas cobraban el plan y eran empleados públicos? Lo determinó Marijuán. 8.000 millones de pesos por año tirados a la basura en personas que eran empleados públicos, pero cobraban el potenciar trabajo, que se supone que era para alguien que no tenía ningún tipo de ingresos, 78.000 pesos que están de todas maneras también congelados desde diciembre. Por lo tanto, que se van licuando con el paso del tiempo. Dicho sea de paso, Debería aumentar con el salario, ¿no? Cuando aumente el salario. cuando el salario mínimo. Dicho sea de paso, ¿saben el 10% de esos 9.000 a dónde pertenecían? Al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Un poco más de 900. Dato curioso, qué sé yo. Bernie, ¿por dónde anda? Otro tema, último, hablando de Bernie, que dicen que parece que acercó posiciones para tejer acuerdos entre nación y provincia. El hombre que preside la escuela Juan Bucetich, de formación de la policía, ¿no es cierto? La provincia de Buenos Aires. Efectivamente, y que conduce el Ministerio de Seguridad en los hechos, porque Javier Alonso es su brazo ejecutor, aunque no tiene voz. Sí, no, y Patricia Bullrich confirmó que el puente, porque ellos Habló hicieron bien. algún tipo de acuerdo, acaba de hacerlo Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires, básicamente en materia de narcotráfico, Correcto. el tema estupefacientes y demás, ¿no? En otro tipo de delitos. Pero el vínculo fue Bernie. Correcto. Lo reconoció la propia Bullrich. Bullrich, que hoy fue protagonista, hablemos un poquito de eso, Débora, porque hoy planteó la idea de efectivamente restaurar lo que se denomina la doctrina Chocobar, que es un poco más extensa, Sí, ¿verdad? sí.